y amén. Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Conmigo, Juan capítulo 1, versículo 19 al 28 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La semana pasada usted y yo leímos del versículo 1 al 18. El que no lo sabe, comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan. Y vamos a estar el resto del año en el Evangelio de Juan, yendo verso a verso con él. Y la semana pasada vimos el prólogo del libro, del 1 al 18. Un pasaje de la Biblia donde Juan nos habla de este Cristo o de esta persona que se llamaba Jesús, del cual él venía a escribir. Y recuerde que Juan fue un testigo visual, un testigo físico de la persona. Y honestamente lo que veía era una persona de carne y hueso, pero cuando Jesús empezó a revelar palabras y hechos, Juan también se convenció de que no era meramente una persona, era el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Yo no puedo repetir la predicación de la semana pasada, pero sé que fue de mucha bendición. Está en internet y también la puede pedir allí. ¿Ok? Pero Juan básicamente nos dijo la semana pasada, él nos reveló una profunda verdad acerca de Jesús. Y lo que nos reveló es que este no es simplemente un hombre con una genealogía hebrea como Mateo hace, que nos da la genealogía de dónde nace Jesús en términos humanos. No el hijo del carpintero, sino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, preexistente por la eternidad. Antes de que comenzara todo lo que existe ahora, ya Él estaba. Por eso habla del Verbo que era con Dios y era Dios en el principio. Antes de que todo comenzara en Génesis 1:1. Presente en el principio, el verbo, la acción de Dios para crear y la acción de Dios para sostener lo creado. Así que esta mañana tú abriste tus ojos y diste otra bocanada de aire porque Cristo te lo permitió. Hay gente que no le importa, por eso viven de espaldas a Él, pero Él le dice que todo se sostiene por su mano. Todo fue creado por Él. Todo se sostiene por su mano. ¿Y por qué es el verbo? Porque la expresión de lo que Dios quiere hacer es esto mismo. Una creación, una gente, y Dios de esa gente va a sacar un grupo que va a servirlo por la eternidad. ¿Usted está ahí o no está ahí? La segunda persona, preexistente en la eternidad, presente en el principio, la acción de la creación, la subsistencia del universo, y ahora Juan nos va a mostrar. Fíjese que los primeros 18 versículos fue para decirnos quién era Cristo hasta ese día. Era Dios antes de que todo comenzara, estaba con Dios, es la expresión de Dios, crea todas las cosas, las sostiene y ahora llegó. ¿Para qué llegó? Para lo último, lo más importante, el punto más importante en toda la historia de la salvación que aparece en la palabra. Y ese punto es que Cristo viene a ser mediador entre Dios y el hombre. Viene a reconciliar su creación que le había dado la espalda con Él. Eso es lo que Juan nos enseñó la semana pasada. Entonces ahora Juan se detiene un momento, recuerde lo que le dije,
que el libro de Juan no comienza cuando Cristo nace, ni antes de eso cuando Elizabeth y María le llega el anunciamiento o la anunciación. Juan comienza con Cristo adulto. Y no porque no sea importante, sino porque lo que él quiere enfatizar es otra cosa. Busque la predicación de la semana pasada y eso lo va a ayudar. Entonces, cuando va a comenzar con él como adulto, el lugar para comenzar es en las afueras de la ciudad, en un área medio desértica. Allí estaba un hombre que parecía un loco salvaje, se vestía con pieles de animal, comía, era vegan, no era vegan porque comía saltamontes también, comía mucha proteína que aparecía por allí, pasto e insectos, y el tipo se veía muy mal, se veía muy extraño. Entonces se nos lleva a entender quién es este Juan el Bautista, llamado Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Si lo quiere ver en términos modernos, el marketing director, ¿ok? El director de mercadeo de Jesús. Mal director se buscó. Pero el hecho es que el hombre causó un revuelo en ese primer siglo. En ese año 30 después de Cristo más o menos. Él causó un revuelo brutal. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Y Juan nos lleva a un momento donde el apóstol Juan nos lleva a hablar de Juan el Bautista en un momento donde Juan tiene un problema con los líderes religiosos de la época. Ellos llegan al lugar donde él está y vienen a preguntarle qué está haciendo él. Escúcheme bien. ¿Por qué Juan el Bautista causa este revuelo? El último libro que usted tiene ahí en el Antiguo Testamento en su Biblia se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Ojalá alguien diga lo correcto, porque yo no me lo sé. El último libro del Antiguo Testamento, pastor, se llama, lo que lo busco, mujer, ¿qué es el Antiguo Testamento? Mujer, que los coja yo. El último libro en el Antiguo Testamento, que se llama Malaquías. Y Malaquías está junto a Zacarías, está junto a Ageo, Abdías, miren, todos están por aquí. Habacuc, Nahum, Miquea, Jonás, Amós, Oseas, todo eso. Y después llega Daniel, y después llega Isaías. Todo eso es un conjunto de libros de profecía. Profetas mayores, profetas menores. ¿Okay? Durante el tiempo en que Israel llega a la nación, se recuerden del gran profeta, la historia de Israel. Abraham es el padre de la nación, tiene una tribu que es una familia grandemente disfuncional con unos hijos medio locos, pero Dios los escoge como te escogió a ti y me escogió a mí en nuestras grandes familias disfuncionales para darle gloria a Él. Dale gloria al Señor. Gracias, Señor, por mi disfuncionalidad. Díselo. No se lo vas a decir, ¿verdad? Porque en mi disfuncionalidad tú te glorificas. Yo me glorío en mi debilidad, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte. Vamos, dale un aplauso al Señor. Y allá Abraham tiene esta familia y saben que llegó Jacob y Jacob tuvo, Isaac y después Jacob y Jacob tuvo un montón de hijos. Y uno de ellos fue José y José fue llevado cautivo a Egipto. Y en Egipto lo agarraron allá y estuvieron 400. Todo el pueblo de Israel se fue para allá como amigos de la nación, pero de ser amigos de la nación con el tiempo se dañó la relación y se convirtieron en esclavos de la nación. Pero como Dios bendice a su pueblo, ese pueblo sigue multiplica y multiplica y multiplica y llegaron a ser más fuertes y más grandes que los mismos egipcios. Y los egipcios se asustan y entonces ahí viene toda la historia de Moisés. Y quiero llevarlos ahí porque es importante. Moisés para Israel es el gran profeta, porque es el profeta a través del cual Dios los liberta y media, o es el medio por donde Dios trae su palabra. Y la primera porción, o lo más importante, vamos a decir, el fundamento del Antiguo Testamento viene por Moisés. Así que el gran profeta es el mediador de la palabra de Dios. Y esta gente va y se ubica en donde están hoy, allá en Palestina, en Canaán, en esa área. Y de en adelante es toda una historia de un pueblo bien disfuncional con Dios, que a veces estaban buscando al Señor y a veces no, y a veces sí, y a veces no. Y el Señor le había dicho, cuando me busques te bendigo y cuando no me busques te voy a caer arriba. Y vuelve y Dios le daba 4 pescozones y ellos volvían a buscar. No se parece a nosotros, ¿verdad? ¿No me parece a nosotros?
Y busco al Señor y dejo al Señor y busco al Señor y dejo al Señor. Y Dios se cansó y esos últimos profetas están trabajando. Recuerden que de todas maneras la historia de Israel, la historia nuestra. Y esos profetas están trabajando que el Señor no ha terminado su obra de salvación. ¿Ok? El Señor no la ha terminado y todos estos profetas siguen apuntando a alguien que venía. Jeremías mismo es uno, Ezequiel es otro, que hablan, hasta ahora yo les di mi palabra y yo les di mis bendiciones, pero el problema no está ahí, el problema está en el corazón. Pero va a llegar el día que me les voy a meter en el corazón. Y va a llegar el día que voy a agarrar esta palabra y la voy a meter aquí. Cuando la meta aquí, los voy a hacer nacer de nuevo. Y venía Dios mismo a hacerlo. Claro, los profetas hablaban de diferentes términos. Así que había diferentes nombres. No vire el agua, esto es increíble hoy. Gloria a Dios que está tapada. Ellos venían así. Esta gente, ese último profeta que les hablé, se llama Malaquías. Es el último en la línea de profetas. Ellos sabían que Dios les estaba hablando. Muchos de esos profetas en su momento fueron totalmente rechazados por el pueblo. Hasta los metían en las cárceles. Luego con el tiempo se dan cuenta que lo que habían escrito era de Dios. Así que ellos miraban ahora hacia atrás y veían todo lo que estos profetas habían predicho para Israel. Yo te voy a llevar en bendición. Que si yo te voy a levantar un caudillo. Que si te voy a levantar un profeta. Que si te voy a levantar el Hijo del Hombre. Que si el siervo sufriente. Que si el gran profeta. Entonces ellos están escuchando. Que si viene Elías. Ellos están escuchando todas estas historias. Y dicen, ¿cuándo va a pasar? Cuando Malaquías se cayó la boca, Dios cerró el cielo para Israel por 4 siglos. Ninguno de nosotros dura 4 siglos, ¿verdad? No dura ni uno. Por 4 siglos Dios no le volvió a hablar al pueblo. Desde Malaquías hasta el día que Dios anuncia que Cristo viene, pasaron 400 años. Y la gente estaba perturbada y asustada. ¿Okay? Los líderes religiosos, buenos o malos, ellos estaban buscando que el Cristo llegara. Claro, en ese tiempo que comienza este asunto, lo que hay en Israel es una crisis política. Y como todos nosotros agarramos la Biblia y la usamos para nuestro momento en la vida, y esta gente agarraba las profecías pensando que venía un libertador político. ¿Okay? En esas profecías yo le dije que le hablaba de varios individuos, del profeta, del Elías, del siervo sufriente, de 20 nombres extraños. Ellos no sabían cómo manejar todo este asunto. Pero ellos sí sabían que se estaba acercando un tiempo trascendental. Diga conmigo, tiempo trascendental. Si usted iba a Daniel y empezaba a contar los años que él hablaba acerca de la profecía, el tiempo había llegado. Así que cuando un día aparece un predicador loco en las afueras de la ciudad, vestido como un loco y predicando bien fuerte y haciendo cosas bien extrañas, esta gente se asustó. Pero esta gente sabía que los profetas de antaño, algunos habían tenido apariencias medio locas o habían hecho unas cosas medio extrañas. ¿Ok? Si usted recuerda, había un profeta, yo como siempre, pues aquí arriba mi mente se apaga. Pero había un profeta que Dios lo mandó a dormir de un costado por años, de lado. Y el espíritu no lo dejaba dormir de otro lado. Y era una profecía que Dios le estaba dando al pueblo. Hubo otro que tuvo que casarse con una prostituta. Era una profecía que Dios le estaba dando al pueblo. Una cosa bien difícil. Cuando llega este hombre, todo el mundo se asusta. Y Juan aparece con su extraña apariencia, predicando allá afuera en el desierto, en vez de meterse acá en el templo. Un mensaje directo y confrontador. Un ritual religioso que no era permitido. Los religiosos iban a definir qué se hacía o no como ritual. Y Juan empezó a bautizar gente. Y yo le voy a explicar ahorita quién bautizaba a Juan. La ciudad entera se estremeció porque se regó como pólvora que había alguien afuera, y como todo el mundo está esperando que el Cristo llegue, el Cristo, el Salvador, que para ellos era un Salvador político. Así que salen afuera. Mira el mensaje de Juan. En Lucas 3, 7 al 9, busqué una porción nada más. Pero miren lo que dice Lucas 3, 7 al 9. Si me lo pueden poner, se lo agradezco. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras. Wow.
¿quién os enseñó a huir de la ira que se acerca? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes, yo soy un hijo de Abraham. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Usted lo está leyendo ahí. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y es echado al fuego. Eso era una terrible predicación. Los judíos se creían que por nacimiento y por tener la verdad de Dios escrita, ellos eran merecedores de la salvación. ¿Okay? Y Juan viene a decirle, ustedes son una serpiente. ¿Con quién la Biblia compara a la serpiente? Jeñito aprendió de ahí. Hijo del diablo. Eso es lo que le están diciendo. Vosotros, víboras. ¿Quién les enseñó a cómo huir de lo que Dios viene a hacer aquí? ¿Quiénes ustedes se creen? Y no me vengan, estoy parafraseando un puertorriqueño, hijos del diablo, ¿quién les enseñó que Dios no les va a caer encima? ¿Quién? Ustedes se creen que por ser hijos de Abraham, escúcheme bien, ustedes se creen que porque Puerto Rico está todo evangelizado y hay montones de emisoras cristianas y todos los domingos llenamos a la iglesia, estamos bien con el Señor. Ups. Eso era exactamente lo que estaba diciendo. Ay, diga ay, porque ya me prendí. Ay. Porque Dios puede sacar un hijo de él de la piedra madura. No te acomodes. Ten cuidado con tu vida. Escúchame. Porque Dios viene visitándonos. No permitas que te pase por encima. El hacha está puesta en la raíz. Y el árbol que no da fruto, y usted sabe lo que en la Biblia significa el fruto, que mi vida refleje lo que yo digo que soy. Porque yo vivo lo que está en mi corazón. Por eso Dios dijo que lo que está en la profundidad de mi corazón, de ahí es que emana el pecado. O de ahí es que puede emanar la vida. Yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo vivo cuando salgo por ahí, por esa puerta y me voy en mi casa por la noche. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi marido, cómo trato a mis negocios, cómo vivo mi vida frente a la gente, cómo me visto, cómo hablo, cómo pienso, qué sale por mi boca. Porque si no tengo fruto de cristiano, tengo un problema. Mejor es que Cristo no nos visite. Es un problema, su pastor está pidiendo avivamiento. Así que el Señor nos va a visitar. Y es un problema que nos visite cuando tu corazón es frío o tibio. ¿Alguien está conmigo? ¿Está ahí? Como este hombre predicaba tan duro y tan fuerte, estos fariseos mandan una delegación, cobardines que eran, y llegan donde dice, vete y pregúntale a este tipo de dónde él saca lo que está haciendo. Y eso es todo lo que leímos hoy. ¿Quién eres? Y Juan le contesta, yo no soy el Cristo. Porque la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿será este el Cristo? ¿Será este el radical que viene a ayudarnos en todo este lío y por fin va a restablecer el trono de David y vamos a ser la nación más poderosa del mundo? Esta gente ya cree en la teología de la prosperidad. Y Juan le dice enfáticamente, yo no soy. No empiecen por ahí. Pues eres tú Elías. Malaquías cuando... ¿Recuerdan que les dije que el último profeta, ¿quién era? Pues Malaquías cuando está terminando toda su profecía, que es una profecía bien dura, léala, son 4 capítulos cortos, bien fuerte contra los religiosos de la época. Y lo último que dice Malaquías es, y yo te voy a enviar a mi profeta Elías para que proclame el día del Señor. En la Biblia, el día del Señor en todo el Antiguo Testamento, todavía la gente no entendía la complejidad, después que lo venimos a ver en el Nuevo. El día del Señor siempre hablaba del juicio de Dios sobre la tierra.
El día en que se van a abrir los cielos, Dios va a descender, va a detener la historia del ser humano y va a operar. Y dice, viene Elías y te lo voy a enviar pronto. Y ahí Malaquías cierra el libro. Así que la próxima pregunta que le hacen estos fariseos es, ¿tú no eres el Cristo? Ah, pues tú eres Elías. Y Juan dice no. Y es raro porque en Mateo 8, si no me equivoco, vas a ver a Jesús diciendo, este es el Elías que ustedes fueron a buscar. Pues entonces Juan, ¿es el Elías o no es el Elías? Escúcheme bien. Los fariseos creían en la transmigración del alma. Ellos pensaban que iba a nacer un muchacho que iba a tener el alma de Elías por dentro. O sea, que iba a ser Elías resucitado, casi reencarnado. ¿Están conmigo hasta ahí? Y Juan sabe lo que ellos le están preguntando. Dice, tú eres Elías metido en ese cuerpo extraño con esa moda tan old fashion. Y él le dijo, no, yo no soy ese Elías que tú estás esperando. Y yo empiezo a jacarse la cabeza, ¿eres tú el profeta? Es la próxima pregunta. ¿Por qué no un profeta? El profeta. Fíjese por dónde va esta gente preguntando. Dios le dijo a Moisés, cuando está cerrando Deuteronomio y está dándole el resumen final a la iglesia, a Israel, perdone. Esto es lo que vas a hacer en el lugar donde Dios te ha dado. Compórtate así. Y viene el Señor y le dice a Moisés, voy a levantar otro profeta como tú. Y ellos están esperando ese otro profeta. Porque este primer profeta me dio el Antiguo Testamento. Ellos no saben lo que viene. Así que ellos están esperando varias personas. Dice, el profeta, ¿eres tú el Elías? ¿Eres tú el Cristo? Y Juan vuelve y le dice, no, yo no soy el profeta. Y ellos se rascan la cabeza y dicen, pues ¿quién tú eres? Paciencia agotada. Juan le responde una pequeña línea del libro del profeta Isaías. Yo se la voy a leer completa porque yo quiero que tú veas, porque esta gente con una pequeña línea sabía dónde Juan había ido a parar. ¿Está conmigo hasta ahí? Ellos eran conocedores de la profecía y cuando él decía algo, ellos sabían por dónde él va. Yo quiero que usted recuerde que cuando Jesús por primera vez lo lleva a una sinagoga y le dicen, vente para que prediques, le dan el rollo y él abre también en Isaías. Y cuando él termina de leer Isaías, lo cierra y fue la predicación más corta, decía R.C. Sproul, decía, la predicación más corta del mundo. Se sentó y todo el mundo dijo, pero usted no va a predicar. Y lo miran como si yo le leyera ahora algo y me siento aquí. Y todo el mundo lo mira y dice, ajá, y Jesús le dice, hoy lo que acabo de leer se está cumpliendo ante sus ojos. Se acabó. Esa es la predicación. Lo que Isaías decía, soy yo. Juan hace lo mismo. Juan va a Isaías. Y yo quiero que usted escuche lo que dice Isaías 40 del 1 al 11. ¿Lo va a escuchar conmigo? ¿Sí o no? Ok. Terrible. Que esté pensando ahora una chuleta, reprenda al diablo. O piense que yo soy una chuleta y míreme. Pero haga algo por su alma. Bueno, yo sería una alita de pollo chiquita. Lo estaban diciendo del frente, ¿verdad? Hace rato que me están vacilando. Una alita de pollo. Escuche la profecía de Isaías porque cuando Juan le contesta esto a esta gente, tiene que haber dado un palo en su corazón. Consolaos, escuche, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado, ¿qué pecado, hermano? Un día bien, un día mal, un día bien, por siglos, un día mal. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Esta porción es la que Juan le contesta. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando ellos le preguntaron, él dijo, ese soy yo. Y ellos recordaron este pasaje. Yo quiero que tú veas este pasaje. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, este es Juan, ¿qué tengo que decir? Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. En la Biblia se repite en todo momento este poema que dice que nuestra vida es corta y nosotros tenemos que mirar al infinito, al Dios soberano para nuestra salvación. Y cada vez que nos olvidamos de Dios es porque nos creemos que somos grandes. Y Dios tiene que recordarnos, tú eres como la hierba que nace en la mañana y en la tarde estás muerta. Ten cuidado. Y el que va a hablar la palabra dice, ¿qué tengo que decir? Recuérdale lo que son. Recuérdales que sin mí no tienen vida. ¿Alguien me está escuchando? Versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hombre, no seas altivo contra Dios. Lo que Él ha dicho es lo que es y se acabó. ¿Te guste o no? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Piensen en Juan el Bautista ahora. Piensen en esta gente que viene a verlo. Mire, levántala, no temas, y dile a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Él venía a preparar el camino a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aquí está tu Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La promesa de Dios para todo aquel que limpia su camino, que endereza su vereda, que sube valles y rompe colinas. Está hablando de que nuestro corazón se arregle ante el advenimiento de Dios. La promesa del Señor es: como pastor apacentaré mi rebaño. Mira cómo dice: en su brazo llevará a los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Viene el Señor con todo su poder, limpia tu camino porque viene a bendecirte. Dale un aplauso al Señor, por favor. Por eso Juan empezó a decirle: víboras, ustedes se creen que se van a esconder del juicio de Dios. Fíjese que el texto en Isaías dice: Él viene y viene con su juicio frente a su rostro. Porque Dios viene a bendecir al que se ha preparado para recibirlo, pero viene a trabajar y disciplinar al que no ha enderezado su camino ante la visitación de Dios. Estos tipos sabían, cuando Juan les habla ahí, ellos sabían lo que Juan les estaba diciendo. Ups, este hombre dice que él es la voz que está preparando el camino de Dios. Quiere decir que esto se acerca. Pero nos mandaron a hacerte una preguntita más. Yo me estaban asustaditos ya. ¿Por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? La pregunta de los fariseos es: ¿cuál es tu autoridad para un rito nuevo? Escúcheme bien, yo necesito que usted entienda. El rito de bautizar nuevos convertidos se generó durante ese periodo entre Malaquías y Mateo. En esos 400 años, en ese tiempo, los judíos que estaban siendo conquistados, mucha gente se convertía al judaísmo. Y los judíos, que usted sabe que tenían un montón de leyes y ritos, le decían, escúcheme, le decían a los gentiles, los que no eran de Israel, decían: tú eres un sucio inmundo. Así que tú, si te quieres convertir a esto, lo primero que vas a hacer es que te vas a meter en el río. Tú mismo te bañas y te lavas. Y sales para acá afuera como un rito de que estás limpiando tu impureza. ¿Está conmigo? Está ahí. Así que el rito era ¿para quién?
para los gentiles, no para los judíos. Pero Juan empieza a predicarle a los judíos y empieza a decirle, bautícense y arrepiéntanse. Y ellos dicen, espérate, nosotros somos limpios, papá. Cristo viene a buscarme a mí, porque yo soy su hijo, porque yo nací aquí, porque yo soy de padres cristianos, porque toda la vida he ido a la iglesia, porque usted sabe, porque yo doy la peseta misionera, porque yo canto y bailo y todo eso, yo. Y el Señor le dice, el que te tienes que limpiar aquí eres tú. Y te pasas limpiando los de afuera y es para ti. Y tú dices que el que se va a bautizar es el de afuera. No, eres tú. Este fue el choque. Ahí fue que les cayó mal. Ahí fue que Juan el Bautista rompió la soga. Se acabó. Ustedes son los que están sucios. No están preparados para la llegada de Dios. Él viene a pasar juicio y ustedes se creen inmunes. Y ante la pregunta, ¿quién tú te crees para imponer este rito insultante? Porque era un insulto a los judíos que los mandara a bautizar. ¿Están conmigo hasta ahí? Juan estaba insultando a los judíos mandándolos a bautizar. Cuando ellos le hacen la pregunta, la respuesta de Juan es tan maravillosa. Y yo quiero que con esto cerremos hoy, pero usted lo escuche, por favor. ¿Están conmigo? ¿Me escuchan honestamente 5 minutos más? En serio, pon un cronómetro ahora ahí. Juan le dice, en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Está aquí y tú no lo conoces. Y tú te crees que estás limpio. Y tú te crees que estás bien. Y tú no lo conoces. Vino a visitarnos porque ya llegó el tiempo. Le estoy hablando a la iglesia del centro en Arecibo. Ya el Señor entró a visitar esta casa. Y hay gente que no se ha dado por enterada. Porque viven caminos torcidos aquí adentro. Hay pecado en la iglesia que se tiene que acabar. Ya. Hay pecado en esta iglesia que se tiene que acabar ya. Porque Dios está aquí ya. En medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Ese es el que viene después de mí. Porque Juan era primero en ministerio y después venía Cristo. Que es antes de mí, porque él estaba vivo desde el principio. De hecho, desde la eternidad. Del cual yo no soy digno siquiera de desatar la correa del calzado. El maestro R.C. Sproul habla de este asunto. Por favor, escúcheme. Dice que en la antigüedad, cuando había un maestro importante, un rabino, como Jesús vino a ser, y se le pegaban discípulos al lado, todos los más jóvenes que venían a aprender de él, la encomienda era servirle. Literalmente el maestro adquiría un montón de sirvientes en buena lid. Y ellos hacían el schedule y le hacían comida y le llevaban. Por eso usted sabe que los 12 discípulos decían que Judas Iscariote era el que llevaba el dinero contado, él era el tesorero del grupo. Y usted sabe que el día que van a tener la última cena, él envía un grupo y dice, vayan allí y me busquen en aquel lugar y preparen la mesa. Jesús no iba a hacerlo, él tenía unos discípulos que lo hacían. Y Sproul dice, eso era bien común, tú tenías un gran maestro y tú unos discípulos que lo cuidaban en todo, cuidaban su día, su noche, su entrada, su salida, su dinero. Recuerden cuando Pedro vino a hablar de los taxes y Jesús le dijo, vete, busquen el pescado, Dios mío, ya envía 2 o 3 pescados de esos para acá, a la boca de Arecibo, llena de chavos. Y vete y busca allí y saca y va a haber para ti y para mí. Pedro era el contable, le estaba llevando los taxes a Jesús. Corrían la agenda, le corrían el bienestar, le corrían todo. Pero había una sola cosa que un discípulo no hacía para su amo, porque era indignante.
solo lo hacían los esclavos que no tenían libertad. Los esclavos le quitaban las sandalias a los amos por la tarde, lavaban los pies y le ponían las otras. Un discípulo no lo hace, lo hace un esclavo. Juan le dice a esta gente que está pregunta, gente, no me miren a mí. Dejen de preguntar, que Él ya está aquí y ustedes no están preparados. Y el que está aquí es tan grande que yo no me merezco ser su esclavo. No merezco desatarle las sandalias de los pies. Denle un aplauso al Señor. Olvídense de los peces de colores, es que no han entendido la visitación que les está amaneciendo. Hoy el mensaje es exactamente igual para nosotros. Dios está en medio de esta casa. Yo no tengo la menor duda de que Dios está en medio de esta casa. Viene confirmando a mi corazón y a mi vida a través de muchas personas, inclusive gente que no está en esta congregación, de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Gloria a Dios. Le dije que Dios está entre nosotros. Pero no sabe cómo yo estoy aquí arriba hace rato. Cuando Dios viene a visitar, pasan una de dos cosas. Como decía Isaías 40, Él llega a ti y a mí. Nos agarra en sus brazos y nos apacienta en el seno. Porque el tiempo no se va a poner más fácil, gente. Los años no se van a poner más fáciles. No se lo crea. No se cree que Puerto Rico va a mejorar. No crea que el mundo va a mejorar. Nuestra única respuesta es cobijarnos en el seno del Padre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Juan le advirtió que había una segunda respuesta de Dios. O yo soy fiel y me preparo y enderezo mi camino y dejo mi pecado y me pongo a buscar de Dios y me pongo a buscar intensamente de Dios. Porque yo soy su hijo, pero Dios quiere gente santa. ¿Alguien me está escuchando hasta aquí? Dios quiere gente santa. Porque Dios viene a levantarme para ponerme en su regazo, o viene con el hacha a cortarme de raíz. Y he aquí su hacha está lista en la base del tronco para cortar todo árbol que no dé fruto. Eso se llama juicio de Dios. No necesariamente juicio de salvación, pero juicio de Dios. Yo quiero que usted entienda que muchos viven literalmente ignorantes del momento que nosotros estamos viviendo. Igualito que los fariseos de esa época. Juan le dijo: en medio de ustedes Él está y ustedes no lo conocen. Y escúcheme bien, Dios nos quiere visitar, gente. Hay muchos aquí que no quieren limpiar su camino todavía. Llevo 10 años predicando esta misma palabra. Y esta palabra es para que tú te vayas y te tires de rodillas y le digas: Señor, limpia mi corazón. Porque yo sé que en esto no estoy bien. Porque yo sé que yo soy frío en esto. Porque yo sé que yo no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y cuando la palabra dice: voz que clama en el desierto, endereza el camino del Señor. Limpia tu camino, endereza lo torcido. Deja de pecar, métete con Dios, da fruto digno. Hay gente que no está dando fruto digno de arrepentimiento, como si no se hubiesen convertido. Y tenemos nosotros que sentarnos cada cierto tiempo a escuchar historia tras historia y tener que volver a sentarnos en consejería y la raíz sigue siendo la misma. Estoy jugando con mi pecado. Porque me parece que nada me va a pasar. No te permitas un minuto más sin darte plena cuenta que tú estás bajo la misericordia. Escúchame, tú estás viviendo hoy bajo la misericordia de uno que tú y yo no somos merecedores ni ser llamados sus esclavos.
y Él en su gracia nos ha llamado sus hijos. Nos ha llamado sus hijos. Gente, el tiempo está cerca. Cierre sus ojos, por favor. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Dios de misericordia y de gracia. Dios de misericordia y de gracia. Sé propicio a esta casa en esta mañana. Tú vienes visitándonos hace días, de una u otra manera, hablando a mi corazón bien fuertemente. Yo te ruego, Señor, que en este santo día, por tu misericordia con nosotros, tú comiences a ablandar los corazones que están aquí. Y si alguno de nosotros, comenzando por mí, que sabemos que estamos hallados faltos, cuando en aquella ocasión aquel rey miró y la balanza estaba y decía, se han pesado en balanza y te han hallado falto. Falta de vida espiritual, falta de búsqueda de tu rostro, falta de seriedad en este asunto. Pecados que guardamos en nuestro corazón tranquilitos ahí para que se queden. Tú quieres visitar esta iglesia y tu presencia no puede compaginarse con el pecado. Y yo te ruego que tú traigas esta casa a un genuino, total arrepentimiento de pecados, una conversión real de nuestro camino y empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo te ruego por esta casa, yo te ruego por esta iglesia, yo te ruego por nosotros hoy. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Quebrántanos, Dios, para tu gloria. Rómpenos en pedazos para tu gloria. Oh Dios de toda misericordia, mete tu mano de poder y de autoridad. Reprende todo lo que no es tuyo. Rompe en nosotros todo lo que te desagrada. Y agarra nuestro corazón. Agarra nuestro corazón. Oh, bendecido. Usted no tiene idea de la carga que yo tengo en mi corazón. Hace 3 meses una persona se me acercó y me dijo, dígale a la iglesia que no están orando, no se están preparando para el tiempo que viene. Yo le estoy hablando a esta iglesia con todo mi corazón, pues yo estoy cumpliendo mi palabra, mi compromiso de hablarle la palabra del Señor. Dígale a mi iglesia que no están orando, no están buscando mi rostro. Yo sé que estamos haciendo tremendos servicios aquí, estamos haciendo todo lo que queremos hacer. Dios se mueve, usted escucha, pero es imposible que sigamos viviendo tranquilos porque allá cantan bien, en el otro hacen esto, acá hay una buena palabra. Eso no importa. Lo importante es qué está ocurriendo en tu corazón. Hace un mes una persona vino donde mí, me agarró fuertemente en el espíritu, temblando, y me dijo a mí, ya no ustedes, a mí, ore más que lo que viene fuerte. Ahora yo le voy a hablar a esta iglesia. Dios está acercándose. Dios nos está visitando. Y siempre que Él visita, su santidad ejecuta juicio, bendición para el que tiene su camino limpio y disciplina fuerte para el que está torcido, que no se ha dado cuenta que Él está en el medio. Yo necesito que esta iglesia entienda el mensaje y lo escuche, porque es de vida o muerte para nosotros. El altar está abierto para el que quiera derramarse delante del Señor.
Yo no voy a hacer nada más aquí hoy. El altar está abierto.